Desde que era candidato presidencial, Gustavo Petro planteaba el desarrollo del capitalismo, diciendo que Colombia se había quedado en la premodernidad, casi feudal, y que por eso no se habían desarrollado las fuerzas productivas. Pero cuando se habla de capitalismo, hay que preguntar cuál capitalismo, porque no se puede confundir de ninguna manera capital con las diferentes formas de capitalismo. Y ya lo hemos planteado, que ha existido el capitalismo industrial y comercial, que todavía tiene vigencia, el capitalismo Estado, el capitalismo salvaje, el capitalismo autogestionado, el capitalismo financiero, y Mao Zedong planteaba el capitalismo burocrático, que es donde el sector de la sociedad que dirige el Estado parasita con la cosa pública y no es de ninguna manera productivo. Ese capitalismo burocrático se expresa en una nueva oligarquía que para países que siguen los dogmas del comunismo de Karl Marx, caso Venezuela, Nicaragua y Cuba, hay una nomenclatura que es la que, bajo una dictadura violenta, oprime a las masas. Y esa nomenclatura básicamente se fundamenta en ese capitalismo burocrático que no le interesa el desarrollo de las fuerzas productivas, sino apalancarse con los recursos públicos para perpetuarse en el poder, utilizando métodos represivos como la tortura o los colectivos chavistas en Venezuela o los comités de la defensa de la revolución en Cuba. Ese capitalismo burocrático que existe también en Colombia está en ciernes con el gobierno de Gustavo Petro, que toman el Estado como una vara de premios para distribuirse la riqueza entre esa nomenclatura. Así que, en definitiva, la tal revolución o los tales cambios que plantean los seguidores del comunismo de Marx simplemente es una treta para montar su nueva oligarquía parasitaria, improductiva y represiva. Y por eso, para engañar a las masas, lo primero que hace el comunismo del señor Karl Marx es tergiversar los términos, engañar con las palabras,
tener su propia semántica, con significados en las palabras que convienen para embaucar. Por eso lo planteaba muy bien George Orwell en su escrito llamado 1984, donde básicamente las palabras son una herramienta eficaz para poder adocenar y enajenar a las masas. Caso cuando se habla del pueblo. ¿Qué es el pueblo para los marxistas? Ellos saben perfectamente diferenciar entre las masas y el pueblo. Las masas, que son el verdadero pueblo, son simplemente lo que ellos llamarían el pueblo social, que se utiliza o se desprecia cuando, de acuerdo a las circunstancias, se puede tener en cuenta. Ese es el pueblo social. Pero también existe el pueblo político. El pueblo político, por decirlo coloquialmente, es la rosca de ellos, donde están sus dirigentes, los seguidores de los dogmas marxistas, los simpatizantes y también los idiotas útiles. Ese es el pueblo. Por eso hay que pensar muy bien cuando el presidente Petro habla permanentemente del pueblo. ¿A qué pueblo se referirá? Porque eso está dentro de la estrategia marxista de aprovechar las palabras para dominar. El lenguaje es una forma de dominación. O cuando se habla de revolución o de cambios. Todo eso conlleva necesariamente a tener un proyecto político totalitario para llevar a los ciudadanos a una forma de esclavitud política, para después convertirla en una esclavitud económica. Así que todas estas palabras que utilizan los seguidores del comunismo de Marx, que en América Latina se expresan a través del socialismo del siglo XXI y otros remoquetes que son necesarios para que ese proyecto político se lleve a cabo. Así es de que hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque de ahí nace una forma de inquietud y nace, como se podría decir, la herejía. Porque repitiendo palabras se confunde a las personas y se lleva a los montajes semánticos que le interesa al marxismo para tener esclavizada y sometida a la masa. Un ejemplo claro es que nos viven repitiendo que durante 200 años nos manejó la misma oligarquía en Colombia. Pero si estudiamos la historia, lo que ha sido no tiene por qué seguir siendo. Y por ejemplo, en el siglo XIX, si la misma oligarquía nos hubiera manejado,
no hubieran existido 8 guerras civiles y una cantidad de conflictos locales. Y si nos vamos a toda la América Latina, prácticamente todos los países en la región vivieron en guerras civiles hasta bien entrado el siglo XX. O sea que la historia es bastante parecida. Y no podemos hablar solamente de que es que Colombia fue una ínsula, no. La historia es parecida. Y el marxismo-leninismo, bajo el engaño en Colombia, montó un conflicto político-militar después de la violencia bipartidista de los años 50, reciclando ese conflicto político-militar para montar sus guerrillas, no para reivindicar las necesidades del verdadero pueblo, sino para la toma del poder. Algo que no solamente sucedió en Colombia, sino que a instancias del comunismo en Cuba, patrocinado por la Unión Soviética, se crearon 26 grupos guerrilleros en 13 países de América Latina a comienzos de los años 60 del siglo pasado. Y Nikita Khrushchev, primer ministro de la Unión Soviética en 1961, planteó que su país apoyaría todos los movimientos guerrilleros en cualquier parte de la tierra. Entonces ahí está la génesis del conflicto en Colombia, que todavía persiste. Responsable la estafa comunista del marxismo-leninismo. Y en eso no hay que poner ninguna disculpas ni ningunos elementos traídos a los cabellos como lo hacen los marxistas. El responsable del conflicto político-militar, sin eufemismos, es el marxismo-leninismo. Y mediante el engaño, todavía las masas se dejan utilizar por estos sectores que le han hecho tanto daño a Colombia.